Continuando con nuestra prueba de consolidación, ahora vamos a ir poco a poco llenando este formato en el cual se hace el concentrado de toda la información que obtenemos en el laboratorio. Como se comentaba en el anterior video, puede haber otros formatos que tengan otras columnas adicionales, pero lo que trata de hacer es el concentrado de lo básico que necesitamos de información en la prueba de consolidación. Obviamente llenar este formato no es en sí la finalidad exclusiva del tema de consolidación. Hay hojas de cálculo que lo pueden calcular rápidamente todos los parámetros, entonces la cuestión no es en sí solamente saber calcularlo, sino determinar diversos parámetros del suelo y ellos en qué nos van a servir para calcular principalmente asentamientos debido al fenómeno de la consolidación y tiempos en los cuales se desarrolla dicho asentamiento. Como podemos ver en este formato, lo que está de color verde claro es la información que se introduce en el programa y todo lo demás lo calcula. ¿Ok? Sin embargo, bueno, vamos a ir viendo cómo se calcula esta prueba de consolidación. Primero, el suelo lo introducimos en un anillo. De ese anillo necesitamos conocer diámetro interior, altura y peso. Le colocamos el suelo en su interior, un procedimiento de labrado, teniendo mucho cuidado de que la muestra siga siendo inalterada. ¿Sí? Se hace un corte radial y se va introduciendo el suelo dentro del anillo. Colocamos su papel filtro, sus piedras porosas, eso en otros videos ya se había explicado. Y determinamos cómo vamos a trabajar en cuanto a el drenado de la pastilla de suelo. Puede drenar por las dos caras o puede drenar por una sola cara. Depende de las condiciones en la naturaleza que tenga el suelo. En este caso, aquí se indica que se va a emplear un consolidómetro de anillo flotante, es decir, se va a permitir el drenado por ambas caras, la cara superior y la cara inferior. Ya que tenemos preparado el suelo dentro del anillo, lo colocamos en una báscula y lo pesamos. ¿Qué es lo que tenemos del lado derecho? Peso del anillo más suelo húmedo. Luego de haber terminado la etapa de carga, haber terminado la etapa de descarga, recuerden que mínimo hay que cargarlo 5 veces, mínimo, y cada carga se deja mínimo 24 horas. Desmontamos todo, sacamos el anillo con el suelo, le quitamos las piedras porosas, no le quitamos el papel filtro para no perder sólidos, y lo secamos. Y eso es el siguiente renglón, peso del anillo más suelo seco. Aparte, para cálculo necesito una prueba adicional de laboratorio, aparte de otras que ya se habían mencionado, pero una de importante es densidad de sólidos. Necesito saber del suelo que estoy ensayando cuál es su densidad de sólidos. Muy bien, veamos del lado derecho, calculamos el contenido de humedad del suelo. Peso del anillo más suelo húmedo menos peso del anillo más suelo seco me da el peso del agua entre el peso de los sólidos. Esos 180.38 se obtuvieron de restar peso del anillo más suelo seco menos lo que pesa propiamente el anillo, que es lo que tenemos del lado izquierdo, 280.76 gramos. Dividimos el peso del agua entre el peso de los sólidos, lo expresamos en porcentaje y nos da el contenido de humedad. Con el diámetro interior del suelo, calculo el área interior del anillo. Bueno, diámetro interior, perdón, no del suelo, perdón, diámetro interior del anillo. Con el diámetro interior del anillo, calculamos el área interior del propio anillo. ¿Ok? Teniendo esa información, ahora hay que determinar algo medio raro, que se conoce como altura de los sólidos. Yo tengo una pastilla dentro de un anillo, y lo que voy midiendo es cómo se va deformando el suelo en función de aplicarle una presión. Pero necesitamos sacar algo que se llama altura de los sólidos. Y esa altura de los sólidos me sirve porque con eso voy a calcular la oquedad en el suelo. Entonces vamos a detenerlos para que se entienda de dónde vienen estas dos fórmulas un poquito raras y cuál es su deducción. Vamos a obtener este parámetro un poco extraño, ¿no? Que le llamamos altura de los sólidos. Partimos del modelo de un suelo saturado,
en el cual tenemos la fase sólida y la fase líquida. En el tema de relaciones volumétrico-gravimétricas acostumbramos poner volúmenes y pesos. Por lo tanto, tendríamos el volumen de la parte sólida y el volumen del agua, que en este caso, hablando que el fenómeno es en un suelo saturado, el fenómeno de la consolidación, el volumen del agua es igual al volumen de vacíos y tendremos el volumen total del suelo. Ese es un modelo realizado a partir de la condición de volúmenes, como se ha manejado en el tema de relaciones volumétrico-gravimétricas. Pero en la prueba de consolidación, al suelo lo introducimos dentro de un anillo rígido, y por tanto los cambios volumétricos es solo por un cambio en uno de sus dimensiones, en este caso el espesor. Por lo tanto vamos a cambiar este modelo a manejar puros espesores. Y entonces esos espesores los vamos a llamar alturas, y tendrían una altura de sólidos y una altura del agua. Algo raro decirlo así, pero sería eso, una altura de agua, y todo sería la altura de la muestra de suelo. Ahora, este suelo en la prueba de consolidación lo voy a comprimir, y por lo tanto el cambio volumétrico se va a ver reflejado exclusivamente en un cambio en su volumen de vacíos, que en este caso, otra vez, no manejo la palabra volumen de vacíos, va a ser una altura de agua después de haber aplicado el incremento de esfuerzo. Con eso vamos a trabajar. La propiedad que vamos a manejar como una situación del suelo es la oquedad. La oquedad relaciona el volumen de vacíos con respecto al volumen de los sólidos, pero nuevamente no trabajaré con volúmenes. Entonces la oquedad va a ser, hablando en alturas, la altura del agua inicial con respecto a la altura de los sólidos. Ahí aparece nuestra altura de sólidos. Ahora, durante el proceso de la consolidación va a ir cambiando esta relación de vacíos, por lo tanto debemos de trabajar con ella. ¿Cómo vamos a trabajar con esta relación de vacíos que no es una constante? Conforme pierde volumen de vacíos va cambiando la oquedad. Eso quiere decir que la oquedad en un cierto instante va a ser la altura que tenga el agua en ese instante con respecto a la altura de los sólidos. Pero en la prueba de consolidación no voy a estar midiendo la altura de agua. Mido la altura que tiene o el espesor que tiene el suelo en cualquier instante. Entonces la altura que tenga el suelo en ese instante menos la altura de los sólidos, entre la altura de los sólidos, eso me va a dar la oquedad. Haciendo ya mi fórmula general, la oquedad en cualquier instante va a ser igual a la altura que tenga el suelo en ese instante con respecto a la altura de los sólidos, menos 1. El menos 1 es porque dividimos altura de sólidos entre altura de sólidos. Y ahí está mi ecuación que me va a dar la oquedad en cualquier instante. Y ahora vamos a determinar lo que llamamos la altura de los sólidos. Para ello, vamos a utilizar una propiedad del suelo que se llama densidad de sólidos. De ahí es como vamos a determinar esto que llamamos altura de sólidos. La fórmula de densidad de sólidos desglosada es peso de sólidos entre volumen de sólidos por el peso específico del agua normalizada. Cualquier volumen es área por altura y va a ser el área por la altura de los sólidos. Recordar que el área es constante ya que el suelo lo introducimos en un anillo rígido. Por lo tanto, podemos escribir ahora la fórmula de densidad de sólidos de esta manera. Y ahí vemos que está la altura de los sólidos. Lo vamos a despejar de esta ecuación, en la cual yo puedo conocer el peso de los sólidos, la densidad de sólidos, el área transversal y el peso específico del agua. Y esta es mi ecuación que me va a permitir determinar la altura de los sólidos, parámetro que usaremos para la oquedad. Continuando con nuestra hoja de cálculo, ya que tenemos la deducción de altura de sólidos y la oquedad, ahora sí ya puedo, con la información que tenemos aquí, saber cuánto es la altura de los sólidos. La altura de los sólidos la expresamos en milímetros, ya que las
alturas y deformaciones que voy a registrar están dadas en milímetros. Entonces ahí podemos ver cuánto es mi altura de sólidos, 13.19 milímetros. Y puedo determinar la oquedad inicial. Recordar que el suelo lo introducimos en un anillo y ese anillo tiene una cierta altura, en este caso 20 milímetros. Aplicando la ecuación correspondiente, puedo determinar la altura inicial. Con eso, antes de aplicar cualquier carga, ya tengo la oquedad. En este caso vale 0.52. Para este ejemplo, se hicieron 5 incrementos de carga. En todas ellas tengo bastante información de carga aplicada, cómo se va deformando el suelo en función del tiempo. Lo que vamos a poner en la hoja de cálculo es la máxima deformación que se alcanza en cada una de las etapas, tanto de carga como de descarga. Para el caso de la descarga, es la lectura que se tomó a cada media hora. Aquí tenemos cuántos incrementos fuimos realizando. En la primera columna de su lado izquierdo son los incrementos de esfuerzo. La siguiente columna, la segunda, es el esfuerzo que está actuando en la pastilla de suelo acumulada. Veamos que llegamos hasta un valor máximo de 2 kilogramos por centímetro cuadrado, haciendo 5 incrementos de carga. Y después viene la descarga, que se va haciendo en intervalos de tiempo de media hora, hasta llegar a un valor de 0. Y en cada uno de ellos vamos colocando las lecturas del micrómetro que se fueron registrando. Podemos ver que iniciamos con 97.800. Recordar que este ejercicio está siendo calculado con un micrómetro mecánico. No se pudo poner en 0. Entonces iniciamos con una lectura. Vemos cómo va disminuyendo, o sea, se va deformando el suelo. Llega a un máximo de 93.140. Y después, cuando vamos quitando carga, ¿qué pasa? Se va recuperando, pero observemos que no alcanzó a recuperarse completamente. Debió haber llegado a 97.800, sin embargo se quedó en 95.053. Es decir, el fenómeno de la consolidación rebasa el rango elástico del suelo. Ahora, esto lo voy a traducir en deformación, es decir, cambiar las lecturas de micrómetro a deformaciones. Claro, si hubiera utilizado un micrómetro digital, ese sí lo hubiera puesto en 0, y directamente lo que yo voy leyendo en la carátula, directamente esa es la deformación del suelo. Y si hubiera usado un transductor, todo esto se va a una base de datos, y cuando yo recabe esa información de la base de datos, sabría toda esta información. Entonces ahí tenemos que lo máximo que se deformó el suelo, cuando la presión ya fue de 2 kilogramos por centímetro cuadrado, fue de 4.66 milímetros. Descargo y no regresó a 0. Se quedó ya deformada en mi pastilla. ¿Cuánto ya no recuperó? Se quedó deformada 2.747. Bueno, eso es deformación, pero ahora esto yo lo quiero transformar en alturas. Recordar que iniciamos con la altura que tiene el anillo. Y entonces la altura que tiene el suelo en cada etapa de carga y descarga es la altura que tenemos inicial menos cada una de estas deformaciones. ¿Por qué siempre con la inicial? Porque estas deformaciones no son parciales, son deformaciones totales. Hay formatos en los cuales primero calcula deformaciones parciales y luego las va acumulando para tener las totales. En lo personal creo que es una columna de más, porque no nos interesan las deformaciones parciales. Lo que nos interesan son las deformaciones totales. Y de esa manera, así es como nos queda nuestra columna, en la cual voy viendo de qué altura fue quedando el suelo. Recordar que el suelo lo introduje en un anillo. El anillo tiene una altura, en este caso 20 milímetros. Se fue comprimiendo la pastilla. Lo máximo que quedó de altura comprimida a 2 kilogramos por centímetro cuadrado fue 15.34 milímetros. Empezamos a descargar, fue recuperando esa altura. ¿Qué es lo que pierde y recupera? Los vacíos. Recordar que los sólidos estamos considerando que no se comprimen. También el agua consideramos tampoco se comprime. Entonces el cambio volumétrico es exclusivamente por un cambio en su volumen de vacíos. Pero el suelo está saturado. Por lo tanto, hay expulsión de agua
que obviamente por la permeabilidad de los suelos finos, que son muy bajas, esto va ocurriendo en función del tiempo. Podemos ver que no pudo regresar a la altura inicial, que era 20, se quedó en 17.253. Como lo acabo de mencionar, va cambiando el volumen de vacíos, entonces es de esperarse que la relación de vacíos no sea una constante en la prueba de consolidación, o más que decir la prueba de consolidación, en el fenómeno de la consolidación. Tenemos ahí nuestra fórmula para la oquedad inicial, pero ¿y cuál va a ser para las diferentes oquedades? Bueno, pues va a ser qué altura tiene el suelo en ese instante con respecto a la altura de los sólidos menos 1. Ya vimos en un video anterior de este mismo documento que cómo se llega a esa ecuación. ¿Qué altura de sólidos tenemos? Y es constante. Recordar que no estamos ni perdiendo ni aumentando de sólidos. 13.19 milímetros. Haciendo operaciones, nos quedan así nuestras oquedades. Nuevamente interpreto la información. ¿Qué pasa con la oquedad? Va perdiendo vacíos, la oquedad va disminuyendo. Comenzó en punto 52 y se quedó en punto 16. Luego descargo, vuelve a recuperar un poco de vacíos, va aumentando la oquedad, sin embargo ya no puede llegar al 0.52 que es la inicial. Se queda en 0.31. Muy bien, con esta información vamos a seguir calculando una serie de parámetros que en los siguientes videos lo vamos a ir complementando.